Biblioteca Hunter de la Universidad de Chicago están nuestros invitados que esperan la oportunidad de mostrarnos sus puntos de vista. Empecemos. Me pareció que estaba diciendo que la edad dorada de América, cuando realmente era una tierra de oportunidades, fue a fines del siglo XIX a comienzos del siglo XX, cuando no existían reglamentos, permisos o papeleo. Yo alegaría que el gobierno tuvo un rol decisivo en una enorme concesión a los ferrocarriles para crear una economía capitalista norteamericana. En segundo lugar, en esa edad dorada descubrirá que el gobierno intervenía constantemente en una forma muy característica, usaba tropas contra los huelguistas. La historia laboral norteamericana ha sido la lucha de clases más violenta y sangrienta del mundo. Y hasta 1932, el gobierno, las leyes, los tribunales, la sociedad, siempre estaban de parte de los negocios contra los trabajadores. Por consiguiente, alegaría que tanto económicamente y en términos de reprimir los intentos de la gente para hacer valer sus derechos, nuestro gobierno antes del aparecimiento del Estado previsor en este país más o menos pertenecía a los negocios. Milton Friedman. Michael Harrington está viendo el agujero en la puerta del granero y no está mirando a dicha puerta. Resulta que durante todo ese periodo el gobierno en realidad intervenía de tiempo en tiempo y generalmente para hacer daño. Estoy de acuerdo con él que la intervención del gobierno principalmente no era buena en los aranceles, por ejemplo. Por otra parte, durante todo ese periodo los gastos gubernamentales, los gastos federales, los gastos del gobierno central nunca fueron superiores al 3% de la renta nacional. Eran triviales. Las concesiones de tierra a los ferrocarriles fueron un factor de menor importancia y yo no los apruebo. No estoy diciendo que fueran buenos, pero eran un factor muy insignificante. Hay que tener un sentido de las proporciones y esto se refiere a toda la discusión. No soy un anarquista. No propicio la eliminación del gobierno. Creo que necesitamos un gobierno, pero un gobierno que establezca un marco y reglas bajo las cuales los individuos, trabajando en pos de sus propios objetivos, puedan trabajar juntos y cooperar entre sí, y trabajen y cooperen, pero no solo en lo económico. Quiero llevarlo a esa teoría de que estábamos mejor, menos regulados a fines del siglo XIX y comienzos del XX porque, recuerde, la analogía del taller donde se imponía un trabajo excesivo proviene de allí cuando no existía ningún intento de restringir las horas de trabajo o regular las condiciones laborales. Pues bien, ¿acepta usted esta visión de ese periodo? Creo que es necesario contrastar lo que ha ocurrido en el intertanto. No veo cómo podamos hablar de eso sin compararlo con el periodo de interinato. Usted habló respecto al hecho de que durante los últimos 50 años hemos dilapidado parte de nuestra herencia de libertad. Y creo que durante los últimos 50 años hemos conseguido una mayor libertad. Casi durante la mitad de ese tiempo trabajé para una de las compañías industriales mayores del mundo, la DuPont Company. Así pude involucrarme en el lanzamiento de nuevas empresas y llegué a conocer bien al sistema de libre empresa, al cual respeto mucho. Pero durante ese periodo, y especialmente durante los últimos años en que he estado más involucrado con el gobierno y asuntos ambientales, me he convencido de que nuestra libertad mejoró cuando se permitió que la gente pudiera actuar libremente en el mercado. Libertad para votar con sus dólares en el mercado, libertad para votar con sus boletas en el lugar de la votación, y libertad para imponer algunas restricciones a los excesos del mercado, especialmente cuando uno está preocupado de cosas tales como el impacto a largo plazo sobre nuestra salud de la contaminación de nuestro medio ambiente, la introducción de materiales carcinógenos o la radiación de nuestra gente con productos nucleares. ¿Qué hay respecto a poner restricciones a los excesos del gobierno? ¿No se ha convertido eso en un problema cada vez más serio? ¿Cómo puede ser que un gobierno del pueblo supuestamente haga cosas que una fracción muy grande de la población en realidad prefiere que no se hagan, tales como cobrarles impuestos excesivos, regirlos demasiado y sobreregularlos? Creo que nuevamente usted está mirando a un lado y no al otro, aunque estoy de acuerdo en ver lo que sucedió en el intertanto. ¿Estamos mejor que hace 50 años? Jamás lo negaría. Pero estamos parados sobre los hombros de la gente que vivió antes de nosotros y debemos observar lo mucho que lograron desde su punto de partida. Ese fue el periodo en que tuvimos el tremendo influjo de inmigrantes del exterior. Millones y millones y millones de ellos. Cuando abrimos un nuevo continente, cuando teníamos logros. Milton, usted dice sin embargo que existe algún sentido en que preferiría volver a esas circunstancias donde no existía ninguna regulación del trabajo de la fábrica, ningún horario, ninguna limitación de horas trabajadas. ¿Quiere volver a eso o dice que era un escalón de donde estamos ahora? Depende de lo que usted entienda por circunstancias. No quiero tener que volver a usar un coche de caballos en vez de un automóvil. Pero prefiero volver a las clases de reglamentos gubernamentales o a la ausencia de reglamentos. El mayor grado de libertad que se concedía a los individuos para desarrollar una u otra actividad que existía entonces, en vez de lo que existe ahora. Creo que en realidad nuestros jefes industriales han sido arrastrados hacia el futuro gritando:
Resistieron las leyes sobre el trabajo infantil, resistieron la previsión social, los sindicatos y ahora el movimiento ambiental. Una vez que el gobierno los forzó a prestarle atención por la votación de la gente en la cabina o lugar de votación, entonces los jefes industriales, los jefes comerciales prestaron atención a estas reglas y en la mayoría de los casos las han cumplido muy bien. Perdóneme. Bob Galvin, díganos, ¿es justa esa declaración? Quizás los industriales tienen una visión más clara de la historia y sus expectativas. El bien más precioso que poseemos es la libertad. La manera más fácil de perder la libertad es caer bajo administración judicial. Y quiero decir administración económica, porque un síndico es un dictador. Y hasta el punto que usamos los costos y gravámenes del gobierno que nos llevan en la dirección de nuevas deudas, administración judicial final y luego las consecuencias políticas de la imposición del dictador político sobre la economía y el trabajo y los derechos de la vida del individuo. Quizás los industriales pueden ver más lejos respecto a las consecuencias de todo esto. Harrington, creo dos cosas. Una, considerar la libertad positivamente. Creo que la gente mayor de 65 años en los Estados Unidos son más libres hoy día debido al servicio de asistencia médico-social. Y no creo que la libertad para morirse por falta de medicina era algo muy bueno. En segundo lugar, con relación a los industriales, creo que una de las cosas más sorprendentes de la historia norteamericana es que cuando Franklin Roosevelt estaba salvando al sistema de sí mismo, los beneficiarios principales lo insultaban por ser un traidor a su clase. En realidad fue la salvación de esa clase. Y creo por consiguiente que si ustedes observan nuestra historia encontrarán una tremenda miopía de parte de los industriales y descubrirán que los aumentos positivos en nuestra libertad, lo que es bastante interesante, no han venido de nuestros graduados de las universidades, sino a menudo de la gente, no de la mejor gente. Han venido de los trabajadores, han venido de gente pobre, de los negros, hispanos y similares. Milton, quiere usted replicar, pero ¿por qué nos llevó a Hong Kong a probar algo? Por supuesto, aunque no estoy acostumbrado a estar de acuerdo con Michael Harrington, estoy de acuerdo en parte con lo que acaba de decir. No creo que sea correcto plantear la situación en términos de industria versus gobierno. Por el contrario, uno de los motivos por que estoy a favor de menos gobierno es porque cuando hay más, los industriales se hacen cargo de él, y los dos juntos forman una coalición contra el trabajador común y el consumidor común. Creo que el comercio es una institución maravillosa siempre que tenga que enfrentarse a competencia en el mercado y no pueda salirse con la suya excepto al producir un mejor producto a un costo menor. Por eso no quiero que el gobierno intervenga y ayude a la comunidad de negocios. Ahora quiero considerar su pregunta respecto a atención médica. Mucha gente se ha beneficiado con la atención médica, pero usted no está considerando respecto a costos. ¿Qué ha sucedido a la gente que lo está pagando? Porque no es un bien gratis, no viene de la nada. ¿Y están beneficiándose de él en forma eficaz con relación a los costos? Esas son las preguntas. Es demagogia, si usted me perdona, Michael Harrington. Quiero decir que la gente que tiene asistencia médica es más libre, por supuesto, en una dimensión. Pero ellos han estado pagando durante toda su vida. ¿Han hecho un buen negocio? En este momento sí. Los hombres jóvenes, los trabajadores que están ingresando ahora a previsión social, van a hacer un negocio realmente malo. Milton, lo interesante es que la gente mayor de 65 años está pagando más de su renta gastable en cuidado médico que antes de la promulgación del sistema de asistencia médica social. El gobierno no hace bien las cosas. No hace bien las cosas, sí. No ha hecho bien las cosas en Gran Bretaña, en Canadá o en los Estados Unidos. Pues bien, Milton, usted nos llevó a Hong Kong exactamente respecto a ese punto. Usted dijo que era un verdadero modelo de operación del mercado. Sí. ¿Es esa realmente una descripción ecuánime de Hong Kong? En este momento sí. Nuevamente no existen cosas que sean 100% en un sentido y 100% en el otro. Todo está mezclado. Hong Kong tiene un gobierno y sucede que es un gobierno. En este caso no existe democracia en Hong Kong. Es dirigida desde Gran Bretaña, es una colonia de la corona británica y el gobernador general inglés, etcétera, y el ministro de finanzas la rigen. Pero la situación en Hong Kong es que existe muy poca regulación de la industria de parte del gobierno. Existe un comercio libre total. No existen aranceles, no existen subsidios de exportación, no existen restricciones para la compra y venta de monedas. De modo que es lo más cercano a un mercado totalmente libre que se puede encontrar actualmente en el mundo, y no existe duda que los principales beneficiarios han sido
las personas con bajas rentas, la gente pobre que llega a Hong Kong en cientos de miles y de millones de la China roja y siguen tratando de llegar ahí. Eso se refiere a la pregunta de Michael Harrington respecto de si un sistema industrial, un sistema libre de empresas, es un sistema que los pobres sufren bajo los talones de los industriales rapaces, que es lo que le preocupa. Entonces, ¿cómo explica el éxito en Hong Kong? El punto en que la gente continúa votando con sus pies para ir allá. No nos está pidiendo que convirtamos a los Estados Unidos en un Hong Kong gigante, o sea, un taller donde se trabajan horas excesivas. Usted reconocerá que existe el desarrollo histórico de una economía y que lo que puede ser correcto para una etapa en el desarrollo de una economía puede no serlo para otra. ¿No es el asunto a donde vamos desde aquí? ¿Qué decisión pragmática debemos adoptar respecto a la dirección de la economía norteamericana? ¿Debe ser hacia más y más gobierno o debe ser mantener un balance adecuado entre la libertad de elección y la intervención gubernamental? Nuevamente el problema es distinguir dos cosas. Esto nos lleva a un comentario anterior que hicimos. Las circunstancias en términos de las disposiciones físicas y las circunstancias en términos de las reglas que guían a la sociedad. Ahora, en el caso de Hong Kong, por supuesto, no estoy pidiendo que aglomeremos a nuestra población en una densidad similar a la que tiene Hong Kong. Hong Kong es un ejemplo maravilloso justamente porque sus circunstancias físicas son terribles en ese lugar. A la gente de Hong Kong le encantaría irse a otro lugar con aglomeraciones menores si otra gente los dejara entrar. Este es el problema de la inmigración, que es una restricción muy importante sobre la libertad humana. En el periodo anterior a 1913, teníamos libertad de inmigración en un 100% en los Estados Unidos. No existe ahora, pero volvamos a su pregunta. ¿Usted cree que Hong Kong existiría si no estuviera contigua a la China comunista? Hong Kong existiría. Es muy dudoso que tendría las políticas que tiene ahora si no estuviera contigua a la China comunista. Pues bien, para contestar a su pregunta directamente, sí. Estoy a favor de que los Estados Unidos tengan, no las circunstancias físicas, pero las políticas que ha tenido Hong Kong de cero aranceles, comercio totalmente libre, ninguna restricción en las exportaciones, ninguna restricción en las transacciones monetarias. Un grado mucho mayor, un grado mucho menor de regulación gubernamental. Yo estoy de acuerdo con lo que Russell Peterson dijo antes, que existen efectos de terceros. Hay cosas tales como la contaminación. La cuestión es si las estamos manejando y no lo creo. Quiero que Bob participe en esto. Bob, respecto al comienzo de la agenda de Milton, ningún arancel, por ejemplo, ninguna restricción, ninguna cuota. Ahora bien, los negocios, los grandes negocios, ¿aceptarán esa clase de política? Creo que las grandes empresas y todas las empresas podrían aplicar esa clase de política si encontramos el factor apropiado de equilibrio. Pues en el resto del comercio mundial, cuando negociamos fuera de nuestras fronteras y a medida que otros llegan, debemos comerciar con instituciones socializadas. Esa es una clase de institución muy diferente a la institución privada. La institución privada obviamente puede operar más eficientemente si no se le impone un precio artificial de la institución socializada allende los mares. Por eso creo que debe existir no el proteccionismo, sino que debe haber una regla internacional básica que impida a la institución socializada subsidiar y aprovecharse de la institución privada. ¿Incluye usted a los 9 países del mercado común, sin embargo, como países socialistas, o está dispuesto a tener competencia de los 9 países del mercado común? Los 9 países del mercado común europeo se dedican a la más dramática de las instituciones socializadas. No estoy de acuerdo con él. Nos estamos dañando al restringir el comercio exterior. Otros países se están dañando a sí mismos y a nosotros por las medidas que usted describe. Pero solo los estamos dañando más si los imitamos. No creo, Dr. Friedman, que su madre obtendría un trabajo de costura hoy en América si no existiera ningún arancel. Lo que ocurriría es que no habría ningún trabajo de costura en América y haríamos computadoras. Pero existirían otra clase de trabajo si ella obtendría trabajo como una empleada a nivel bajo en una fabricación de computadoras. Sí, aunque usted enfrenta el problema que tanto un hombre de negocios muy importante y un diputado conservador muy importante no aceptan su receta de barrer con... Pero por supuesto, los dos enemigos mayores, yo diría, los enemigos mayores de la libre empresa y la libertad en el mundo, han sido por una parte los industriales y por la otra la mayoría de mis colegas académicos que terminan en el gobierno.
Por razones opuestas. Por razones opuestas, personas como Michael Harrington y mis colegas académicos quieren tener libertad. Quieren libertad de expresión, de escribir, para publicar e investigar, pero no quieren libertad para ninguno de estos terribles hombres de negocios. Pero los hombres de negocios son muy diferentes. Cada hombre de negocios quiere libertad para otra persona. Pero quiere privilegios especiales para sí mismo. Quiere un arancel del Congreso. Y el Congreso... Bueno, la forma en que los diputados son elegidos es haciendo favores a los votantes. Y si en realidad usted eliminara totalmente los aranceles, si redujera los controles gubernamentales en este país a los que son actualmente, no creo que beneficiarían a nadie. Bueno, y entonces... a un Barber Conable, por quien tengo muchísimo respeto, o Bob Galvin, a quien respeto, creo que al que beneficiaría sería Michael Harrington. Bien, preguntemos lo que quiere y usará el pueblo americano, porque usted está diciendo en realidad que el diputado está dando al pueblo lo que éste quiere. Ahora bien, ¿no está diciendo usted que la gente no quiere esto o no comprende su ventaja? Estoy diciendo que mi función y propósito total es tratar de persuadir a la gente que haga que una cosa diferente sea políticamente exitosa. Estoy tratando de persuadir a la gente que deje muy claro que los diputados que continúen con estas políticas van a perder sus puestos. Y si lo hacemos, los diputados no estarán buscando su propio beneficio. Están en un mercado, existe un mercado político. Ellos tienen un producto que vender y tienen que gustarle a sus clientes. Y estoy usando justamente la clase de propaganda que Bob Otro Galvin y político otras compañías experimentado, el utilizan. gobernador Peterson. ¿Cómo enfrentaría usted ese problema, doctor Friedman? sí. La gente decidió que quería aire fresco. Lo necesitábamos. Y así construimos la industria del aire acondicionado. Cientos de miles de puestos, enormes ganancias, y casi todos nosotros tenemos actualmente hogares, autos y oficinas con aire acondicionado. Luego la gente decidió que quería aire limpio, pero no podía comprarlo en el mercado. Y entonces votaron en los lugares de votación. Obtuvieron que sus representantes elegidos fueran al Congreso y dijeran, vamos a tener aire limpio. Pues bien, de la noche a la mañana, se creó un nuevo mercado y el sistema de libre empresa respondió a eso. Y actualmente existe una gran industria ambiental que obtiene ganancias y proporciona empleos. Pero también sirve esta necesidad pública de tener la libertad de respirar aire limpio. Usted subestima burdamente el grado en que el mercado privado es capaz de hacerlo. No es accidente que el aire, antes de tener ninguna de esta legislación, el aire y el agua son más limpios hoy en día en los Estados Unidos que lo que fue hace 100 años. Usted sabe que el automóvil agregó una clase de contaminación, pero eliminó otra clase de contaminación peor. Si usted considera el aspecto que tendrían hoy las calles de Nueva York, si todavía se transportara a la gente en vehículos tirados por caballos, tendría una contaminación a una escala que lo abismaría. Del mismo modo, no es por accidente que el aire esté más limpio y el agua más pura en los países que actualmente son los más adelantados. No es en Afganistán donde usted encontrará aire y agua sin contaminar. Es en los países desarrollados. Así, el mercado es un mecanismo mucho más útil que lo que la gente reconoce. Me gustaría volver al mundo real, porque en el mundo real no existe ninguna posibilidad de que los negocios norteamericanos, que son un sistema comercial que depende de la seguridad social, vaya a adoptar estas ideas. La forma en que estas ideas funcionan en el mundo real es como una racionalización del mito de la libre empresa que disfraza el hecho del capitalismo de Estado como un argumento contra la intervención social, en una sociedad que en realidad interviene muy rápido a favor de la industria del acero. Finalmente, en términos del proceso político norteamericano, no creo que el proceso político sea tan simple que la gente elija al gobierno. El hecho es que cuando un Jimmy Carter es elegido presidente con una plataforma relativamente liberal, tiene que ganarse la confianza de los hombres de negocios, debido al control del proceso de inversión de parte del poder corporativo. Y creo que ese hecho, el poder corporativo, racionalizado por los mitos de la libre empresa, es el problema central de la libertad de nuestra época, y eso es lo que debe ser atacado. Antes de volver a Milton... No, tengo que comentar sobre esto porque no creo que podamos permitir que las palabras obstruyan lo que realmente es el caso. Creo que usted cree que no tenemos socialismo. Yo le diría que el 46% de cada corporación de este país pertenece al gobierno de los Estados Unidos. Ese es el impuesto a la renta cooperativo, y eso significa que de cada dólar de utilidad obtenido por la corporación, 46 centavos van al gobierno de los Estados Unidos. El impuesto efectivo es muy superior a esto porque se tributa el doble cuando corresponde al individuo. Y el punto hasta el cual las corporaciones controlan sus decisiones de inversión se ha visto reducido en forma creciente. El gobierno está ordenando que gasten sus fondos de inversión a nombre del control de la contaminación o a nombre de otras cosas.
Es un mito suponer que existe aquí alguna clase de gran poder cooperativo. Hubo una época en que las corporaciones tenían mucho más influencia que ahora, pero actualmente son una minoría sitiada, me parece más bien una mayoría dominante. Me gustaría que los otros participaran en esto por un momento. ¿Cuál es el proceso para ustedes que quieren alejar al Estado o reducir la influencia gubernamental en la operación de la economía? Antes de dejar a Milton comentar al respecto, ¿qué haría usted como político activo, como otro político y como hombre de negocios? Personalmente creo que debemos controlar el crecimiento del gobierno en el futuro, poniendo un límite en los desembolsos del gobierno. Me gustaría ver una enmienda constitucional que lo logre, si no, continuaremos con que el gobierno va creciendo más rápido que la economía, y así empuja más y más al Producto Nacional Bruto a través del cuerno de lata del gobierno. Creo que sería un error y algo difícil de hacer. Espero que descubramos algún modo de hacerlo sin perder la libertad en absoluto. Gobernador Peterson, ¿puede ser? Creo que avanzaremos sustancialmente fomentando nuestra sociedad pluralista, estimulando y educando a más gente para que piense en forma global. Creo que uno de los grandes problemas de nuestro mundo es que los jefes del gobierno y la industria tienen poca visión. No miran el impacto a largo plazo de sus decisiones. Y en una democracia como la nuestra, la gente tiene el poder, igual como lo dicen los libros de estudio. Y si logra este entendimiento y conocimiento mayor, se va a preocupar de que los intereses especiales que eligieron a los funcionarios estén a tono, sean reelegidos. Y ellos observarán los puntos de vista a largo plazo, igual que la ciudadanía. Por eso estoy totalmente a favor de un impulso total para obtener esta libertad para votar en el lugar de votación, agregada a la libertad del mercado. Porque es esta una combinación potente. Pero votar en el lugar de votación es una clase de libertad muy diferente a votar en el mercado. Cuando usted vota en el lugar de votación, es importante, pero es muy diferente. Cuando usted vota por un programa. Y si está en minoría, pierde. No obtiene lo que quiere. Cuando usted vota en el mercado, cada persona obtiene lo que quiere. Si usted vota, digamos, por... yo voto por una corbata verde y obtengo una corbata verde. Usted vota por una corbata azul, obtiene una corbata azul. En la cabina de votación, si el 60% de nosotros vota por una corbata verde, usted tiene que usar una corbata verde. Pero el 40% puede tratar de influenciar la toma de decisiones por su Sí, cuenta. puede tratar de influenciar, Claro, pero es un mecanismo muy naturalmente. diferente y menos eficiente para obtener el mismo rendimiento, los mismos resultados, de acuerdo con el gusto y preferencias personales. No importa qué auto compre, obtendrá aire sucio. Hay gente buena que corre con esta sociedad y la mayoría de la gente de que estamos hablando trabaja en algún lugar y sabe que su compañía está haciendo algo bastante bueno o está tratando de hacer algo bastante bueno. Creo que la gente va a comenzar a decir a sus líderes dónde se han equivocado y tratará de corregirlo por la acción directa de la caja de votos, Friedman. La gente en general es más conservadora y en particular es más liberal. Si usted pregunta a la gente qué piensa del gobierno, dirá, sáquenmelo de encima, menos impuestos. Si usted pregunta en particular con relación a la salud nacional, al empleo total, el gobierno es el empleador del último recurso. Respecto a la contaminación, hagan algo. Se publicó un artículo de Everett Latin Fortune hace un año, que no puede decirse que sea un diario radical de izquierda, que mostraba esta contradicción. Creo que existe actualmente en los Estados Unidos un rápido movimiento a la izquierda, a la derecha y al centro, que obviamente espero que no será resuelto por una reducción general cuyo objetivo sea principalmente la gente pobre y trabajadora, sino por una democratización creciente del poder económico y por una democratización creciente del gobierno. Creo que en esta complicada sociedad de enormes instituciones y burocracias, si hablamos de libertad, una cosa que me gustaría ver sería una ley que proporcione fondos para que cualquier minoría compre la investigación para contrarrestar a la mayoría. Si usted carece de la pericia, del conocimiento de tecnología hoy día, está fuera del debate. Pienso que debemos democratizar la información y el gobierno igual que la economía y la sociedad. Siento que la solución de Michael Harrington no lo solucione. Él quiere un gobierno de la minoría y yo no. Yo quiero el gobierno individual. Yo quiero que los seres humanos controlen sus vidas individuales y separadamente. No creo que una minoría que no está de acuerdo conmigo deba tener el derecho a sacarme la plata para su propia investigación. Ellos deben salir y tratar de persuadir a la gente que les contribuya. Yo debo tener libertad para obtener que la gente contribuya para presentar mis ideas. Pero respeto la idea de tener alguna clase de agencia oficial para que vaya a financiar a los disidentes. En primer lugar, cualquier persona que tenga algún sentido de realismo respecto a la forma en que opera el gobierno sabrá que terminará en manos de la mayoría y no de la minoría. Pero ¿puede el gobierno en esta economía mundial compleja, extremadamente interdependiente que se está desarrollando
¿Puede usted creer místicamente en la mano invisible de Adam Smith? Ocurre que pienso que Adam Smith fue una de las figuras intelectuales más grandes de la historia del mundo y que el capitalismo fue uno de los avances mayores que jamás haya obtenido la humanidad. Pero precisamente porque lo pongo en un contexto histórico, el capitalismo, según pronosticó un amigo mío que se llamaba Karl Marx hace algún tiempo, ha desarrollado tremendas tendencias hacia el monopolio, concentración, corporaciones multinacionales, abastecimientos de dinero no controlados ya por el Federal Reserve Bank o aún el presidente de los Estados Unidos. Y pensar que usted puede responder a este medio radicalmente nuevo con una solución del siglo XVIII. Creo realmente que corresponde a un ejercicio intelectual cuyo efecto práctico y político es racionalizar el poder conservador en América. Esto es un mito completo, que el progreso de un país desarrollado interiormente en un mundo más complicado necesita la intervención gubernamental. La intervención gubernamental no ha crecido en aquellas áreas que se derivan de la total interdependencia del mundo. ¿Dónde crece? Al tomar el dinero de algunas personas y darlo a otras. Doctor Friedman, todo lo que tengo que decir es que el gobierno tiene que vivir en el siglo XX. Por supuesto. Mucho menos que en el XIX o en el XVIII. Sí, pero nuevamente... Y tomar a la sociedad como es hoy en día. En realidad lo y hacemos. Entonces construir sobre eso. Para mí, la cosa decisiva en discusión aquí es una presentación mítica, no histórica, de una solución abstracta tomada del tiempo, que no considera la tremenda evolución de la sociedad capitalista, la tremenda interdependencia del mundo, el hecho que actualmente no solo tenemos una planificación económica nacional, sino que en la reunión cumbre de Tokio tenemos planificación económica internacional de los principales poderes capitalistas industriales. Y bajo estas circunstancias, tomando en cuenta el enorme logro de Adam Smith y el de la sociedad capitalista, bajo esta situación histórica radicalmente cambiada, proponer estas soluciones clásicas, me parece que es proponer algo no serio, que sin embargo funciona para racionalizar el poder corporativo económico y político conservador. Los grandes logros del siglo XIX vienen de apartarse de la clase de sistema que usted quiere volver a imponer. Usted quiere hacernos volver a los siglos XVIII y XVII cuando teníamos una sociedad corporativa y un gobierno que controlaba las cosas. El asunto no es si lo que alguien está proponiendo corresponde al siglo XX o XIX o XVIII. El asunto es qué es lo correcto en hacer, cuál es la mejor forma, en qué podemos ampliar nuestras oportunidades, conservar nuestra libertad, mantener nuestra prosperidad. Me parece que la clase de solución que usted propone involucra más de lo mismo, más de las medidas que han fallado una y otra vez en lograr los objetivos. Dejaremos el debate hasta aquí y esperamos que se unan a nosotros la próxima edición de Libre para Elegir. Libre para Elegir. Desde el punto de vista de Milton Friedman.